Entonces tenemos una oportunidad única, nos estamos proyectando a nivel internacional y además estamos tratando de hacer la mayor cantidad de acciones concretas que nos sea posible para acompañar esta posición y esta posición de liderazgo. El presidente de la República también ha reiterado en varias ocasiones el compromiso que tenemos con el tema. En abril se sancionó la ley del Instituto de Hidrometeorología. Este instituto es sumamente importante para prepararnos para los eventos climáticos extremos y construir nuestra resiliencia. También el presidente firmó el decreto ejecutivo que amplía los límites de coiba. Con esto cumplimos con el 30 por 30, 9 años antes de la fecha estipulada. El presidente también ha llamado a los países al tema de la transparencia de datos climáticos. En fin, nuestras autoridades han dejado muy claro que esto es un tema prioritario para nuestros planes. Ahora un poquito cómo va a estar dividida mi presentación. Primero voy a dar un poco el contexto actual y, como digo, de dónde viene esta necesidad de compartir esto con ustedes, de ordenar esta estrategia y de hablar un poco de cómo es esta coordinación de nuestra estrategia de diplomacia climática. Entonces, para eso un poco de contexto. Luego explicar un poco sobre la relación que tiene el cambio climático con la política exterior. Y luego hablamos un poco más a detalle del concepto de diplomacia climática, cómo se ha venido manejando en otras áreas del mundo. Y luego quiero extender un poco también en qué es una acción de diplomacia climática, cómo se hace esto, cómo se lleva a la práctica, y luego los pasos a seguir o proyecciones que tenemos a futuro. Ahora empezamos con un concepto básico, ¿no? Entendemos que la diplomacia climática es tan simple como priorizar la acción climática con socios de todo el mundo. Desde nuestro espacio como Ministerio de Relaciones Exteriores, como diplomáticos, es priorizar esto con nuestros socios, hacer eco y que esto sea una prioridad global. La diplomacia es el mecanismo de excelencia para la resolución de conflictos. El tema climático se puede convertir en una crisis, entonces los diplomáticos para esto somos de suma importancia. Respecto a nuestros avances y, como digo, el contexto actual y justificación de esto, nuestras autoridades ya lo han expresado. Por ejemplo, la ministra en la cumbre climática organizada por Estados Unidos también expresó que tenemos un rol determinante, estamos entre los países más vulnerables y este tema debe ser priorizado en la agenda internacional. El señor, como expliqué, el señor René va a extender un poco más sobre cómo esto nos afecta. Fuimos invitados a la reunión, como expliqué antes, a esta cumbre del clima convocada con el presidente de Estados Unidos, y en esta ocasión, por ejemplo, se dejó claro el tema de que Panamá busca demostrar con hechos y datos concretos su compromiso con la lucha del cambio climático. Bueno, y también se ha mencionado en varios espacios el hecho de que Panamá es uno de los países carbono negativo. Esto también nos posiciona de una manera muy especial. La vicecanciller, por ejemplo, también ha trabajado en conjunto en varias de estas iniciativas con una alianza estratégica que tenemos con el Ministerio de Ambiente. El ministro de Ambiente ha estado trabajando en conjunto con nosotros en varias actividades y esta alianza es sumamente importante. Sobre todo hemos enfocado también mucho la atención en el tema de protección de océanos. Y bueno, en esta fotografía, esto fue, por ejemplo, una visita a Coiba en el que la vicecanciller pudo compartir con varios expertos en el tema de océanos. Se compartieron ideas de cooperación. También ella pudo compartir con expertos científicos. Entonces nuestras autoridades sí están siendo asesoradas y compartiendo mucho con expertos, ya que esto también apoya mucho a que nuestra toma de decisión tiene que estar siempre basada con el acompañamiento de expertos. Aquí, por ejemplo, vemos a la canciller cuando participó en el debate temático de alto nivel sobre el ODS 14 de vida submarina en Nueva York. Allí también ella hizo mucho énfasis, por ejemplo, en la valoración económica asociada a los bienes y servicios que resultan de la conservación de los océanos. Nuevamente vuelvo al punto de que es un tema de supervivencia. El tema de protección de océanos responde a la supervivencia y al bienestar de las comunidades costeras. En el caso de Panamá esto es de suma importancia. Por ejemplo, aquí vemos también al Viceministerio de Cooperación. La cooperación internacional es tema clave en esto.
dentro de esta reunión, por ejemplo, nos unimos a la Alianza de Bosques Tropicales. Entonces, aquí un poco de los ejemplos de lo que se ha venido haciendo en tema de diplomacia climática. Aquí vemos a la vicecanciller también participando de una jornada de reforestación que organizamos junto con la Embajada de China. Ahora un poco la relación de cambio climático y política exterior. El Ana servicio Laura, diplomático... Sí, dígame. perdón que interrumpa, y solo para regresar a un punto, el pitch de Panamá sobre lo que estamos haciendo, hay dos puntos importantísimos que ella acaba de repasar que yo creo que tienen que ser como el mensaje prioritario que luego tenemos que sacar. El tema de que seamos uno de los 3 países del mundo carbono negativo, todos los bloques regionales, todas las potencias están haciendo planes para hacer carbono neutral en 15 años, en 20 años. Que nosotros hayamos rebasado y no estemos aspirando a ser carbono neutral, sino que ya seamos carbono negativo y seamos una economía principalmente que vive de servicios, que vive del comercio exterior, es un mensaje que cala mucho, porque, claro, Bután, por ejemplo, que es el otro país, la gente diría, bueno, tiene sentido que Bután sea, pero no Panamá o no nos identifican como eso. Entonces, yo creo que aquí, como ella bien comentaba, tratar de calar ese mensaje y llevarlo nos posiciona de una manera muy positiva. Y la segunda parte que tiene que ver ahí con el canal, que al tener los números concretos de cómo somos uno de los países más vulnerables, nuevamente tienes allí tu primer pilar sobre estoy haciendo más que todos y me está pegando con números porque tengo que gastarme todo esto en el canal de una manera importante. Y luego la pregunta que viene siempre es ¿y cómo Panamá lo ha hecho? Y efectivamente, y aquí no se puede tomar ni esta administración ni la anterior, sino que viene ya de mucho tiempo, tenemos mucha historia sobre áreas protegidas, sobre lo que se ha hecho en el canal, en fin, entonces creo que desarrolla una historia que es muy consistente y que con mensajes muy claros y muy sencillos puede posicionar inmediatamente a Panamá como top of mind para una conversación, para llegar y, como decía ella, para establecer toda esa articulación en función de como diplomáticos que nos corresponde. Gracias y perdón por la interrupción. No, ministra, por supuesto, qué bueno que está de acuerdo con esos mensajes. Y sí, de hecho, también durante esta presentación lo que se busca es también compartir ciertos datos muy específicos para que ustedes les puedan hacer eco, como por ejemplo el hecho de que somos carbono negativo y cómo esto es de un nivel muy alto. Y por ejemplo el tema del canal de Panamá como ruta verde. Hay varios temas que se van a comentar aquí y por supuesto después compartiremos con ustedes esa información, pero sí es cierto que hemos tenido varios resultados y que es necesario darles visibilidad para poder también consolidar esa posición como líderes. Y bueno, ahora hablando un poquito más de conceptos, la relación entre cambio climático y política exterior. Ahora, ¿cuál es el papel de los diplomáticos? Que es un poco el foco mío en la presentación también. El Servicio Diplomático de la República de Panamá está constituido por un grupo de profesionales especializados en la gestión de las relaciones internacionales. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros aportamos a esto? Una de nuestras principales funciones es la representación, promoción y resguardo de los intereses del Estado. El tema del cambio climático es un tema de interés de Estado. Por lo tanto, es muy importante que seamos valga la redundancia, embajadores de este tema. Es un tema de interés de Estado y de supervivencia también, como mencionó la ministra anteriormente. Por esto está claro que la acción climática pues es una prioridad y va a tener graves efectos en nuestro país y a nivel global. Es importante también usar nuestro papel para promover que se aumente la ambición, de manera global, que hagamos eco de que esto tiene que ser priorizado por todos los países. Los eventos extremos siguen provocando inseguridad alimentaria, crisis humanitaria, incluso hay vínculos con la migración y afecta tanto a países ricos como a países pobres. Es un tema totalmente global. Y tiene consecuencias para la seguridad internacional y el orden.
tiene consecuencias en el sentido de que va a haber escasez de recursos, escasez de condiciones para los medios de vida, etc. Entonces ya en la academia se considera un tema de seguridad internacional, en el cual incluso en algunos países, incluso las fuerzas militares están teniendo entrenamiento para por ejemplo, colaborar en temas de eventos extremos, porque es una crisis humanitaria. Entonces es un tema de seguridad internacional. Como explicaba, afecta a la seguridad alimentaria, aumenta los niveles de pobreza. Eso es un punto también que expresó la ministra en su introducción. Ya en Latinoamérica tenemos grandes desafíos para la reducción de la pobreza. Esto va a aumentar esos desafíos, a hacerlos aún más complicados. Y bueno, inundaciones, tormentas, sequías. Esto es un tema que directamente afecta a la mortalidad. Personas en nuestro país incluso ya han tenido daños físicos a su vida, a sus propiedades, por el tema de los eventos extremos climáticos. Es importante fortalecer nuestra resiliencia. Esto también es en lo que se enfoca. Iniciativas de cooperación, de negociación, que estén enfocadas a que nuestro país fortalezca su resiliencia hacia el cambio climático. Y bueno, en resumen, está claro que la diplomacia climática es prioridad de nuestra política exterior por las razones antes expuestas y que reconocemos al cambio climático como un asunto de seguridad internacional. Esto, como expliqué, tiene vínculos con temas transnacionales como la migración. Actualmente Panamá está desarrollando sus estrategias de adaptación al cambio climático como parte de sus compromisos con Naciones Unidas reflejados en el Acuerdo de París. Otro tema que nos posiciona es el tema del hub humanitario. Contamos con el hub humanitario que puede ser de gran ayuda en el caso de respuesta a desastres, por ejemplo. Entonces, esto es otro de los puntos que nos posiciona como líderes. Como comenté anteriormente, también ese es el objetivo, que tomen algunos datos muy clave que son los que nos consolidan en este tema. Y bueno, ahora un poco el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un poco en lo que se enmarca todo esto. Es un proceso multilateral de cambio climático. Por primera vez, el primer acuerdo vinculante que hace que todos los países se unan con una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Esto también es bien importante que haya claridad, que ya hay efectos del cambio climático que no pueden ser revertidos. Por lo tanto, es importante comprender los términos de adaptación y mitigación. Y bueno, ya luego René hablará un poco más de la parte técnica. Y nuestros compromisos están reflejados en las contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, que de eso también hablaremos un poco más después. El Acuerdo de Escazú, ahora relacionamos nuevamente con la diplomacia y el medio ambiente. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, es lo que yo llamo diplomacia en acción. Es un ejemplo claro de cómo se pueden lograr grandes cosas a través de la diplomacia. El Acuerdo de Escazú, y bueno, su nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo pionero en la región. Si no me equivoco, creo que no hay otra región que tenga algo similar con estas características. Es un acuerdo que a nivel regional atiende todos estos temas y los contempla en la ley. Y bueno, como dije anteriormente, es un gran ejemplo de lo que se puede hacer de manera colectiva. En este caso es aplicable a América Latina y el Caribe. Esto también muestra el alcance que tienen los movimientos sociales transnacionales al momento de manifestar problemáticas locales con implicaciones globales. Por ejemplo, el Tratado de Escazú toca un tema muy especial que es el tema de los defensores ambientales. En Sudamérica, por ejemplo, tenemos muchos casos de defensores ambientales que son atacados, asesinados, etc. Esto es un resultado de lo que se puede lograr con la diplomacia, avanzar en esos temas y poder ayudar a estas personas, a estas comunidades en este tema. Y bueno, otro marco para la diplomacia climática es la COP26. Estamos próximos a la COP26.
y por eso también necesitamos estar bien claros en toda esta estrategia y estar muy unificados. Se celebrará en Glasgow en el mes de octubre, si no me equivoco. Y bueno, ahí se establecerán nuevos objetivos y acuerdos de acción climática. Todo debe responder a la urgencia de la acción climática. Y bueno, como hablamos de esta priorización, una cosa interesante es el tema de Estados Unidos. Por ejemplo, con el ejemplo de Estados Unidos podemos ver cómo un país ha pasado a priorizar el tema como algo urgente con su nueva administración. Y bueno, también esto lo quiero relacionar con el COVID. La pandemia nos ha enseñado también y ha destacado la importancia del esfuerzo conjunto y la colaboración entre países cuando se trata de un problema global. En el tema del cambio climático nos enfrentamos a un tema similar. Entonces es importante la unión para establecer caminos sostenibles hacia la recuperación post-COVID. Y bueno, esta imagen es un poco yo tratando de reflejar, yo como diplomática también puedo estar un poco sugestionada, pero yo pienso que nuestro papel en este esfuerzo de combatir el cambio climático es sumamente importante, si no uno de los más importantes, ya que pienso que los diplomáticos forman parte de esta tope de la pirámide, que es los tomadores de decisiones, siempre basados en los científicos, en los actores económicos y sociales, en los técnicos y las instituciones públicas, pero al final el que va a poder concretar el cambio es el tomador de decisión, el diplomático, la figura política de las autoridades. Por lo tanto, tenemos un papel esencial en este tema. Y bueno, ahora un poco el concepto de manera más detallada. La diplomacia climática se puede entender como la creación de alianzas estratégicas con otras naciones para lograr nuestros objetivos climáticos nacionales y el reconocimiento del tema como prioridad estratégica de política exterior y de seguridad, como ya lo mencionamos antes. La diplomacia climática se basa principalmente en la implementación del Acuerdo de París, cuyo principal objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. En este caso, Panamá como país vulnerable y no emisor significativamente, puede dar el ejemplo con sus esfuerzos de conservación y acción climática para ayudar a aumentar la ambición global por medio de la diplomacia. Entonces, todo se resume en los puntos que ya hemos hablado. Queremos aumentar la ambición global a través de nosotros dar el ejemplo, posición de liderazgo y con acciones concretas. A través de la diplomacia climática también se fortalecen los lazos entre las naciones, contribuyendo así al éxito de otros aspectos de la negociación internacional que no estén relacionados con la acción climática. Por lo tanto, esto también es un poderoso instrumento diplomático para la creación de alianzas. En este sentido, como vemos, la diplomacia climática abarca el uso de distintas herramientas, la cooperación, los acuerdos, la negociación bilateral, la participación en foros internacionales, distintos instrumentos que se pueden utilizar para posicionar esta prioridad, para crear acciones concretas, para contribuir al desarrollo nacional en este tema. Bueno, la Unión Europea, por ejemplo, ha sido también una región muy pionera en el tema de diplomacia climática. Y ellos lo definen como el compromiso con el multilateralismo, en particular con la implementación del Acuerdo de París, abordar las consecuencias del cambio climático para la paz y la seguridad, como por ejemplo se ha estado conversando mucho en el ámbito internacional sobre los vínculos que tiene esto con la migración, con la seguridad alimentaria. Son cosas que no están del todo claras o medidas todavía, por lo tanto es importante que en los foros internacionales estos temas se aborden, se discutan. Hace poco estuvimos, por ejemplo, participando en un tema de fuentes hídricas transnacionales. Entonces es importante que se aborde desde el ámbito internacional estos temas y los impactos que va a tener el cambio climático. La aceleración de la acción interna y el aumento de la ambición mundial y la mejora de la cooperación internacional. Otra cosa importante es que trabajamos en alianza estratégica con las instituciones públicas nacionales y también con expertos, con ONG. La ministra también mencionó algo interesante. Mencionó, estamos
estamos abiertos, estamos trabajando en conjunto con todas estas instituciones y todas las que quieran realizar alianzas, porque al final nuestras decisiones tienen que ser guiadas por la opinión de los expertos, por las sugerencias de los expertos y las necesidades de las instituciones públicas. Aquí, por ejemplo, pongo algunos logos de instituciones que forman parte del Comité Nacional de Cambio Climático, por poner un marco, pero realmente trabajamos con una amplia cantidad de aliados estratégicos. El Ministerio de Ambiente, por ejemplo, es uno de nuestros aliados estratégicos principales, y también ahora quiero hablar un poco de nuestra alianza con la Autoridad de Turismo, ya que ellos también están igualmente tratando de posicionarse como líderes en el tema de conservación ambiental, y se está tratando de posicionar a Panamá como un destino turístico de naturaleza, de conservación. Ellos tienen una estrategia que están implementando que se llama Turismo, Conservación e Investigación, o TCI, con la cual buscan promocionar al país como destino para turismo ecológico o de naturaleza. Por lo tanto, es importante que nuestras acciones de política exterior y a nivel nacional sean coherentes con esta imagen que tenemos de turismo ecológico. Entonces, esto también es una conexión que nos da razones suficientes para enfocarnos mucho en este tema. La estrategia TCI también está enfocada en 3 ejes: patrimonio cultural, verde y azul. Y quiero hablar un poco del patrimonio azul, ya que este se enfoca en las rutas turísticas que tienen que ver con el océano y con el aprovechamiento de los recursos del océano. Esta diapositiva, por ejemplo, fue prestada por la Autoridad de Turismo y habla un poco de la TCI. Como les expliqué antes, esto también es una estrategia pionera y muy innovadora. La UNESCO incluso ha destacado el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá como un modelo para otros países de la región. Por lo tanto, esta estrategia es nuestra aliada también para ese posicionamiento como líderes a nivel regional y global. Para mí es muy importante también mencionar el papel de los pueblos indígenas frente al cambio climático. Varias organizaciones internacionales, regionales, ya han destacado que las comunidades indígenas son esenciales para el éxito de nuestras estrategias, tanto de turismo como nuestras estrategias de conservación. Los pueblos indígenas latinoamericanos cumplen un papel crucial contra el cambio climático. Son las que mejor salvaguardan los bosques de América Latina y el Caribe, y su labor es clave para reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, tienen varios desafíos sociales, económicos, y a veces se enfrentan a la destrucción de sus territorios, a otros desafíos que estamos atendiendo y vamos a continuar atendiendo. La ONU y otros organismos especializados han llamado a los gobiernos a reforzar los derechos territoriales y compensar a las comunidades por su trabajo ambiental. En las áreas, en los territorios indígenas, la deforestación es significativamente más baja. Y bueno, la FAO recientemente publicó un estudio, Los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza de los bosques, en el cual se argumenta y se expresa en estadísticas cómo los pueblos indígenas son muy importantes para garantizar, son una manera eficiente para mitigar el cambio climático, el apoyo a los pueblos indígenas, ya que tienen tradiciones milenarias que todas giran en torno a la conservación. Es importante también mencionar que Panamá ha sido un país pionero en América Latina en reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas también. Por supuesto, necesitamos generar muchos más avances en este aspecto. El plan de turismo también, como les expliqué, tiene como ejes el patrimonio cultural verde y azul. El patrimonio azul, que es un poco sobre aprovechar de manera turística los recursos de la biodiversidad, el avistamiento de ballenas, de especies marinas, las actividades de buceo, etcétera, todas las actividades que tienen que ver con el aprovechamiento de los recursos marinos. También otro tema importante a resaltar: el turismo es uno de los aportes más importantes al Producto Interno Bruto, y eso es algo que, por ejemplo, muchas personas no. Entonces es importante alinear también esta estrategia de conservación con nuestra estrategia de turismo para posicionarnos en ese sentido a nivel global. Como les comentaba, la Cancillería se ha enfocado también mucho en el tema de océanos, o el ODS 14. Hemos llevado a cabo varios logros, varias acciones concretas en el tema de conservación de océanos y ecosistemas marinos.
Y bueno, ahora quiero mostrarles un video que para hacer también la presentación un poquito más dinámica, un video de un par de minutos que explica muy bien por qué es importante enfocarse en la conservación de océanos. Así que ahí el video traté de conseguirlo con subtítulos, pero no me fue posible, pero creo que los mensajes principales los voy a discutir justo después. Así que aquí les presento el video, me comentan si hay algún problema para mirarlo. Bueno, ¿pudieron ver el video correctamente? ¿Todo bien? Este video fue el video lanzado en el Día Mundial de los Océanos por las Naciones Unidas. Este video me gusta mucho porque tiene mensajes claves muy importantes y creo que son los mensajes de manera más resumida y más impactantes que se pueden encontrar respecto a por qué es importante proteger el océano. El tema de este año 2021 es Life and Livelihoods, que significa vida y medios de subsistencia. Entonces esto también se vincula mucho a lo que dijo la ministra en su introducción, de que es un tema de supervivencia. Para nuestras comunidades costeras en la región es sumamente importante asegurar la sostenibilidad del océano. Y como se explica en el video, el océano se está enfrentando a una sobreexplotación que no es sostenible. Entonces es muy importante enfocar nuestros esfuerzos en ese tema. Como les expliqué, bueno, otros datos importantes, el océano cubre más del 70% del planeta, es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y todos los demás organismos de la Tierra. Se estima que para el 2030 habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesitan más apoyo que nunca. Otro de los mensajes claves del video es: tenemos el 90% de las grandes especies marítimas de peces y el 50% de los arrecifes de coral destruidos. Esto es algo que la gente a veces no presta tanto atención a estos datos, pero por eso es sumamente importante el énfasis en este tema. Se está extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Para proteger y preservar el océano y todo lo que sustenta es necesario un nuevo equilibrio, una conexión al océano que sea inclusiva e innovadora. Aquí, por ejemplo, saqué una foto que se muestra en el video y ahí vengo a la palabra de innovadora, porque me parece que la tecnología es un aliado muy importante. La ciencia y la tecnología tienen que ser los aliados más importantes para combatir el cambio climático. Por ejemplo, en el video se muestra este aparato para producir energía mareomotriz. Esto, por ejemplo, es una solución tecnológica muy avanzada, son pioneros en esto los escoceses. Este aparato, por ejemplo, ayuda al ODS 7 de lograr energías sostenibles. Entonces, pongo esto porque
es impactante también cómo el océano incluso nos puede contribuir en estos objetivos también. Tiene un potencial inmenso. Entonces, esto nada más para dejar clara esa parte de que la tecnología y la innovación es muy importante también en las estrategias. Siempre hay que buscar las estrategias más avanzadas, ya que muchos de los métodos que se utilizaban en años recientes incluso ya están obsoletos. Entonces, en la búsqueda de soluciones para el cambio climático, siempre es importante buscar las soluciones más de vanguardia. Y bueno, como mencionaba, el tema de este año de Naciones Unidas, Océano, Vida y Subsistencia. Es sumamente importante enfocarnos en la protección de océanos, ya que son el método de subsistencia de las comunidades costeras. También es sumidero de carbono y el océano nos trae una serie de beneficios que si me pongo a exponerlos sería sumamente largo. Ahora quiero presentarles otro video de las acciones que ha estado llevando a cabo Cancillería también en el tema de océanos, sobre la participación de la ministra en un foro de Naciones Unidas. Bueno, como podemos ver en el video, la ministra hace énfasis en el tema de que hay incuestionables beneficios económicos y sociales de la conservación que derivan de la conservación de océanos. Entonces, eso también es un mensaje que me gustaría resaltar. Ahora, ¿qué estamos haciendo a nivel nacional? ¿Qué iniciativas lleva Panamá a cabo para la conservación y manejo sostenible de océanos? Muchas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estamos trabajando en la Política Nacional de Océanos, la cual está actualmente en etapa de consulta pública. La Cancillería ha participado activamente también en la convocatoria a la etapa de consulta pública. Tenemos el Plan Nacional de Basura Marina, que está actualmente en elaboración. Panamá participa del proyecto Caribe Circular, que también tiene que ver con contaminación por plásticos. Otros proyectos para reducción de plásticos y contaminación plástica. Hablando de la contaminación plástica, no sé si para los que desconocen el dato, desde la semana pasada, si no me equivoco, el jueves 1 de julio, se prohibieron una serie de productos de un solo uso plásticos y para el 2022 se planea también prohibir el uso de otros productos. Alguien creo que tiene su micrófono abierto y se está interrumpiendo. Por favor, los micrófonos, si lo podemos apagar. Muchas gracias. Sí, como les comentaba, Panamá la semana pasada prohibió completamente el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia,
Y esto tiene miras a evitar también, a tratar de reducir la contaminación por plástico. Panamá ha entendido, y este mensaje creo que queda claro también con algunos de los videos que hemos visto y la participación de la ministra. En Panamá ha quedado claro que el éxito de nuestra economía y el bienestar de nuestra población dependerá en gran manera de la preservación del medio ambiente. Invertir en conservación y sostenibilidad es rentable. Por eso impulsamos todas estas iniciativas de conservación. Aquí tenemos otros ejemplos de iniciativas de conservación. Bueno, por ejemplo, la iniciativa 30x30, con la cual ya cumplimos al proteger el 30% de nuestros océanos. También participamos en alianzas internacionales, como por ejemplo el proyecto GLOLITER, junto con FAO y OMI, que es para reducción de contaminación en los mares también. Panamá participa en la Comisión Oceanográfica de la UNESCO. Y, muy importante, Panamá va a ser el anfitrión en 2023 de la conferencia Our Oceans. La ley que comentaba anteriormente es la ley 187, que regula la reducción y el reemplazo de plásticos de un solo uso. Esta ley, como expliqué, también planea paulatinamente ir reduciendo y reemplazando los productos plásticos por productos biodegradables. Ahora, por último, el último video, que es muy corto también, sobre uno de nuestros logros en el tema de océanos, ya que pienso que es importante también mostrar un poco sobre nuestros logros y sentirnos bien por ellos. Entonces, a continuación, un corto video también de nuestro logro en el 30x30. Puede ser. Bueno, en este video podemos ver uno de nuestros logros más importantes, la extensión de COIBA. Y bueno, ahora la parte más importante, que es cómo llevamos a cabo las acciones de diplomacia climática. Y bueno, un momento, tengo aquí un problema técnico. Ok, las acciones de diplomacia climática, que es lo que queremos invitar a todos a aumentar nuestras acciones, identificar oportunidades en todos nuestros espacios, fortalecer relaciones para contribuir a nuestro desarrollo nacional en el tema de combatir el cambio climático y conservación ambiental. Ahora voy a presentar algunos ejemplos de acciones recientes de diplomacia climática. ¿Cómo se llevan a cabo acciones? Por ejemplo, con China hemos mostrado ya algunas fotografías de la canciller participando en esta jornada de reforestación. Tuvimos negociaciones con este país y este país decidió
llevar a cabo esta jornada de reforestación. Esta acción contribuye directamente a nuestros planes nacionales de mitigación, en este caso al cambio climático, contribuye a nuestro Plan Nacional de Restauración Forestal. Entonces, esa es la idea, que todas las oportunidades que podamos identificar con socios de manera bilateral en espacios internacionales puedan contribuir directamente a nuestros planes nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático. En el caso de Coiba, por ejemplo, hemos extendido una invitación a Costa Rica, Colombia y Ecuador, ya que, como bien menciona el video, si ellos también no aumentan su ambición, no podemos asegurar la protección del Pacífico tropical. Necesitamos que todos estos países aumenten también su ambición para poder lograr que las especies puedan migrar, que haya protección de las especies marinas y sostenibilidad en esta región específica. Por lo tanto, Cancillería ha articulado con las naciones de la región en este caso para aumentar su ambición y que aumenten un poco sus acciones de conservación, y invitando también siempre al trabajo conjunto y a las alianzas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un poco cómo esto se vincula a nuestros objetivos nacionales. También aquí, por ejemplo, hay una distinción entre acciones de mitigación y de adaptación. Es muy importante también enfocar eso cuando se identifican oportunidades que pueden ser tanto de mitigación como de adaptación. El tema de adaptación es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de seguridad alimentaria. En el tema de adaptación, hay que trabajar en mejorar los desafíos de seguridad alimentaria que va a tener la población por el tema del cambio climático. Hay muchos cambios en el desempeño de los cultivos, en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, con el IDIAP se expresó el interés de generar acuerdos de cooperación con un instituto agropecuario en Francia para poder encontrar soluciones tecnológicas a los desafíos que da el cambio climático para la seguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque en el tema de adaptación hay muchos ODS que se pueden abarcar, y esto es importante para saber identificar correctamente oportunidades de cooperación, de intercambio. Por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos hemos propuesto hacer de manera conjunta un Día Mundial de Energías Renovables. Entonces, esto, por ejemplo, ayuda a aumentar la conciencia del papel que tienen las energías en nuestra vida diaria. En el tema de Francia, por ejemplo, como mostré anteriormente la fotografía, la viceministra de Cooperación estuvo reunida con ellos y nos hemos unido a la Alianza para Protección de Bosques Tropicales. Entonces, estos son ejemplos de algunas oportunidades que se identificaron para llevar a cabo acciones de diplomacia climática y que todos desde nuestros espacios las podemos identificar. También, como he estado exponiendo, nuestras autoridades han participado en foros de alto nivel para debatir sobre el tema, para conversar sobre el tema y encontrar soluciones, como por ejemplo el debate de alto nivel en Naciones Unidas y también en espacios de negociación bilateral, como por ejemplo las recientes misiones de la ministra en reuniones con varias autoridades en la Unión Europea, en las cuales también se tocó el tema del cambio climático y océanos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de eso. Tenemos algunas fotografías de la ministra, por ejemplo, visitando el Centro de Respuesta a Emergencias. La respuesta a emergencias también es un tema sumamente clave para la adaptación, ya que, como explicamos antes, las inundaciones, los eventos extremos, los huracanes, son uno de los temas que más van a afectar a las personas. Entonces es importante también fortalecer nuestras capacidades en el tema de respuesta a emergencias. La ministra también estuvo conversando con comisarios de océano de la Unión Europea, en el cual se dejó claro nuestro compromiso con el tema de protección de océanos. Y también se deja claro nuestro posicionamiento. Por ejemplo, luego de esta reunión también se está gestionando ser parte del High Seas Alliance o Alianza para Alta Mar. No sé si ustedes sabían, pero si tienen la oportunidad en algún momento de ver un mapa del espacio de alta mar que no tiene ningún tipo de protección o gestión, es algo muy impresionante, ya que en las aguas no territoriales hay muchos temas de pesca ilegal, de manejos que no son sostenibles. Entonces es muy importante también participar en las negociaciones que tienen que ver con el manejo de los territorios de alta mar. Entonces estos son unos ejemplos de distintos espacios de negociación en los que se identificó oportunidades para acción climática.
También hemos estado tratando de que funcionarios y técnicos de nuestras instituciones nacionales o panameños expertos estén participando también en distintos foros de debate y de compartir experiencias a niveles más de funcionarios técnicos, de expertos, incluso de ONGs, como por ejemplo los dos que menciono aquí, que tienen que ver con distintos ODS relacionados a la adaptación y mitigación al cambio climático. Y bueno, como conclusión, básicamente las oportunidades de diplomacia climática son simplemente oportunidades de articulación entre las acciones nacionales, como por ejemplo los ejemplos que vemos aquí. Se ha estado contemplando en la ley la importancia que tiene la gestión ambiental y se ha reglamentado la adaptación al cambio climático. Y bueno, aquí vemos que como conclusión es articular las acciones nacionales con acciones de diplomacia y cooperación internacional. Como por ejemplo aquí podemos ver algunos titulares de negociaciones y acciones que puede lograr la Cancillería y todos sus funcionarios a través de la identificación de estas oportunidades. Champions de energía sostenible, líderes en iniciativas globales, respaldamos diplomacia climática. Todo esto nos posiciona de manera internacional y siempre vinculado a nuestras acciones nacionales. Siempre muy pendientes de nuestras acciones nacionales y de que todo tenga mucha coherencia y mucha unidad. Y bueno, como pasos a seguir, creo que ya repetí bastante, identificar oportunidades para posicionar a Panamá como líder de conservación ambiental a nivel global, coordinar para que dichas iniciativas se lleven a cabo de manera exitosa y sean visibles, aporten a nuestro desarrollo nacional y fortalezcan nuestros niveles de resiliencia a los efectos del cambio climático. Efectos que ya estamos viendo y que es muy importante para proteger a las personas y a las comunidades, fortalecer nuestra resiliencia. Y bueno, identificar también muchas oportunidades de visibilidad. Por ejemplo, próximamente Panamá estará participando de la Expo Dubai, que es un importante espacio para posicionar nuestro papel como conservacionistas de la biodiversidad y líderes a nivel regional y global. Como este, habrá muchas oportunidades que podremos identificar en el futuro. Y bueno, esto es un trabajo que se ha hecho en conjunto, en equipo. Y aquí robo un poco la frase de la ministra, creo que en uno de los videos, trabajando en conjunto logramos más. Esto es un trabajo que hemos hecho con las distintas direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con las instituciones públicas, creando un ambiente de mucha confianza, de alianza, de compartir intereses, ideas y de mucho apoyo. Y bueno, el cuerpo diplomático es muy importante para estas alianzas y para la identificación de oportunidades. Como mencioné, actualmente en el MIRE hay muchos departamentos, como por ejemplo Bolívar, que tiene muchos años de expertise en el tema ambiental en la Cancillería, y así muchas otras autoridades, la Dirección de Cooperación Internacional, la Dirección de Organismos y Conferencias, y todos los departamentos de este ministerio. Y bueno, ahora, solo para finalizar, también como institución estamos llevando a cabo acciones internas de concientización y de trabajo en el tema de conservación ambiental. Aquí vemos algunas fotografías, por ejemplo, de la implementación de estrategias de reciclaje. Se está concientizando a los funcionarios en el tema de separación de desechos, manejo de desechos. Se hacen jornadas de limpieza de playas frecuentemente. Ahí vemos, por ejemplo, a la ministra en una jornada de limpieza de playa, a la vicecanciller, que esta foto de hecho fue tomada por un fotógrafo de National Geographic con muchos años de trayectoria, que quedó muy impactado con el compromiso que tenía la vicecanciller con el tema. Entonces es importante también esto que vemos aquí en las fotografías, que nuestras autoridades también están de manera práctica, comprometidas y llevando a cabo esfuerzos de manera interna para que nuestros funcionarios dentro de la institución también estén completamente conscientes de la urgencia de este tema. Aquí también vemos una fotografía, por ejemplo, de cuando compartimos plantones, por ejemplo, con los embajadores, y así hemos ido realizando una serie de iniciativas internas que fortalecen a la institución. Y bueno, finalmente quiero dejar mi contacto. Pueden contactarme para cualquier coordinación, pero como mencioné antes, esto es un tema
de trabajo en equipo que se maneja por medio de todos los departamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos tienen participación, el Servicio Exterior igualmente, pero aquí está un pequeño contacto de coordinación por si se necesita alguna guía. Estoy a la orden para cualquier cosa. Y bueno, creo que eso es todo y ahora doy pie a la presentación del señor René, que nos va a hablar un poco de la realidad dura, diría yo, como dijo la ministra, no es una fantasía ni un romanticismo de cómo nos va a afectar en Panamá ahora y en el futuro los efectos del cambio climático. Así que doy pie entonces, Bolívar. Muchas gracias, Ana Laura, por tu visión holística de esta estrategia de diplomacia climática. Puedo resaltar, antes que darle la palabra a René, puedo resaltar tres aspectos importantes, que es la cooperación internacional, que hay aliados como el Fondo Verde por el Clima, a través de la cooperación sur-sur en estos temas ambientales, la FAO, el PNUMA, todos estos organismos están apoyando directamente en acciones ambientales, la cual cumplimos con los compromisos internacionales. Igualmente, las acciones nacionales van de la mano a los compromisos internacionales que Panamá ya ha sido parte. Otro punto importante es resaltar el proceso de negociación. El proceso de negociación, señora ministra, señora viceministra, embajadora, es un proceso muy complejo, pero sí quisiera resaltar por lo menos tres instrumentos a nivel internacional que son vinculantes y que llamo a la tarea, a la parte investigativa, de que se realice, ¿no? En 1992 se crea la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde este organismo especializado empieza a llamar a las partes a que inicien un diálogo del concepto científico al concepto político. Posteriormente, en 1998, se crea el Protocolo de Kioto, que es otro instrumento donde las partes establecen criterios ambiciosos, la cual determina que es un protocolo delimitado, a que no trabaja mucho las partes de emisiones marítimas, la parte de conservación, la parte oceánica, que es una parte moderna, y sobre todo todos los aspectos señalados en el nuevo, en 2015, que se adopta el Acuerdo de París, que es el que funciona todos estos instrumentos, la cual articula y lo trabaja a través de reglas. Las reglas son los artículos que se señalan. Creo que René va a hacer mucho énfasis. Creo que el Servicio Exterior debe conocer la parte del artículo 6, que habla de la parte de mercado, es donde se dan sustento toda la parte que Panamá, a través del informe del PNUD, informe de los NDC, establece que es un país carbono negativo. También el artículo 8, que habla del tema de financiamiento en materia de mitigación, artículo 9, la parte de adaptación, y todos estos artículos creo que son de manera esencial oportuno resaltar en esta ocasión. También la resolución de Bunker Fuel, que es la parte de combustibles fósiles, donde se ve toda esa reducción de emisiones del sector marítimo, el sector aéreo. De estos componentes es bueno de que a nivel de concepto sabemos que esta es una previa de lo que queremos resaltar en semanas, pero sería puntual este espacio. Sin más detalle, ya quisiera darle la palabra al amigo que siempre hemos estado en estos procesos, el licenciado René López, especialista en cambio climático. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos de cambio climático del PNUD en el Ministerio de Ambiente, donde lidera la preparación de las comunicaciones nacionales de cambio climático y los informes bienales que debe presentar el país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático. Adicionalmente, se ha desempeñado como especialista en cambio climático para el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe, CATALAC, coordinador ambiental del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. También ha participado como delegado nacional ante las negociaciones de cambio climático desde el 2005, dándole seguimiento a temas como plan de trabajo de Nairobi en adaptación al cambio climático, marco de adaptación del Acuerdo de Cancún, año 2010, artículo 7, artículo 8, adaptación y pérdida de daño, artículo 6, sobre mecanismos de mercado en el marco del Acuerdo de París. Sin más preámbulo, adelante, amigo René, sus palabras.
Gracias, muy buenos días. Gracias, Bolívar, por esta introducción. Primeramente, saludar a la honorable señora Erika Moinés, ministra de Relaciones Exteriores, a la honorable señora Daira Carrizo, viceministra de Relaciones Exteriores, y al honorable señor Edgar Spence, director de la Academia Diplomático, y a todos los diplomáticos acreditados en el exterior que nos acompañan en esta presentación, invitados especiales y todo el público en general. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en estos momentos un pincelazo del tema de cambio climático. Creo que muy bien lo señalaba la señora ministra, incluso Bolívar en su introducción, de la importancia de esta temática y el espacio que da para establecer una serie de conversatorios a lo largo del año antes de llegar a esta COP26. COP26 que redunda en una importancia dado que debemos definir desde el proceso multilateral todo lo que va a ser la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París asociado a todo el tema del mercado y compromisos nacionalmente determinados que vamos a ver un poquito por ahí adelante. La primera filmina que tienen a la vista trata de ilustrar un poco ese recorrido que vamos a hacer en materia de cambio climático el día de hoy. Quizás unas 2 filminas por temas para no ser abrumador, como digo, y se ha señalado, es un tema que da para bastante, pero vamos a ver algo por ahí de la ciencia, el tema de la vulnerabilidad, emisiones de gas de efecto invernadero, mitigación, el rol muy bien destacado que tiene Panamá hoy en día a través de esa importancia reflejada mediante sus bosques y la capacidad de secuestro de carbono que nos hace hoy en día un país carbono negativo. Y todo el tema en cómo avanzamos en el cumplimiento del artículo 13 del Acuerdo de París asociado al tema de transparencia, que va muy de la mano con la generación de información clara, concisa, precisa y que esté a disposición del público en general, que hace un buen match con lo señalado por la compañera Ana Laura en la presentación anterior en relación al acuerdo de Escazú. Habiendo dicho esto, No se escucha, don René. Está en silencio. ok, ahora sí, ahora sí. Creo que esto lo podemos repasar rápidamente, es el recorrido que vamos a hacer. En conceptos básicos solamente quiero estar claro con ustedes en 2 filminas. Luego vamos a ver algo de la evidencia global y la evidencia local, cómo se aborda la vulnerabilidad que al final nos lleva a trabajar en el tema de la adaptación al cambio climático, que es nuestro objetivo primordial. Si bien es cierto, Panamá no es un país altamente emisor, por el contrario, hoy en día somos un país secuestrador de carbono, pero aún así tenemos ese compromiso de generar acciones que nos lleven a contribuir a la mitigación del cambio climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es un compromiso país ante el Acuerdo de París y cada uno de los 10 sectores en el cual Panamá asume estos compromisos, y finalmente un tema de lo asociado a lo que sería Está en silencio, René. todo lo que tiene que ver con la implementación del artículo 13 y la gobernanza climática. Vamos a las 2 imágenes conceptuales. Tener claro términos asociados a esta problemática de cambio climático. Término de tiempo y el término de clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera sobre un lugar en un momento concreto, un momento dado. Hoy en día, las condiciones del tiempo, en el caso de Panamá, nublado, condiciones de sol, nublado, lo podemos ver. Y la definición de clima se establece entonces como las condiciones de tiempo promedio de un lugar determinado. En el caso de la OMM lo establece para un periodo de tiempo de 30 años. Es decir, 30 años de monitoreo de condiciones del tiempo me permiten a mí conocer cuál es
el clima de un territorio o de una región. Hay diferentes metodologías, nada más para ilustrar el mapa del tipo de clima según Mackay en Fuente del Atlas Ambiental del 2010. Entonces, tener presente que de lo que vamos a hablar de aquí en adelante involucra esas características de las condiciones de día a día, que al final esas condiciones se traducen en el clima que predomina en un territorio o en una región. Sigamos por acá. Perdón, creo que cambié de pantalla. Esto de la tecnología siempre nos da una mala jugada. No. Ok, estamos aquí. No logro controlar. Ok, ya la tengo. Entonces, la otra definición que queremos tener claro es cambio climático en base a lo que dice la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, que bien señaló Bolívar en la introducción. Se abre a la firma en el año 92 en aquella cumbre de Río, y establece que es un cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Entonces, ya aquí entra a jugar, dentro de lo que vamos a ver de ahora en adelante, a jugar el rol de la actividad humana como un elemento transformador de una condición del clima natural, y muy bien lo establece la definición, altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observado. ¿Cuál es esa variabilidad natural? Lo que hablábamos de condiciones del tiempo día a día. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo entonces el cambio climático, producto de la actividad humana, nos lleva a evidenciar esas condiciones del tiempo que se traducen en cambios entonces en el clima. Okay. Ahora, ¿dónde está el rol de la actividad antropogénica dentro de lo que sería la transformación de un clima tal cual como lo conocemos? En la gráfica no voy a entrar a detalle, solo quiero que pongamos atención a los sectores que se identifican como los principales sectores de emisión a nivel global. Tenemos generación de electricidad con un 21%, procesos industriales, transporte y el tema de subproductos agrícolas. Son, digamos, sectores en el cual la actividad del hombre genera emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el calentamiento global. ¿Y cuáles son esos principales gases de efecto invernadero? Lo tenemos en la parte de abajo de la gráfica: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entonces, en base al modelo de desarrollo, en base a las actividades económicas que tenemos dentro de nuestros países, contribuimos de una u otra manera a la emisión de estos gases. Ahora, veamos las evidencias que tenemos hoy en día a nivel global. La NOAA tiene una información bastante interesante en donde se destacan los años a lo largo del siglo XXI comparado con el promedio del siglo XX, más calientes que hemos tenido, y los años, digamos, más fríos. Y podemos ver claramente cómo de manera positiva el calentamiento ronda ya en años en donde hemos tenido un incremento en comparación con el siglo XX de temperatura de hasta 1.2 grados. Ahora, ¿qué representa 1.2 grados para el planeta en sí? No viéndolo, digamos, desde el punto de vista antropocénico. Representa cambios en patrones del comportamiento de la producción agrícola, muy importante el tema de la seguridad alimentaria. Esto representa cambio en el comportamiento de evapotranspiración y cómo esa relación del recurso agua versus el impacto principalmente para temporadas secas, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Luego tenemos a nivel local. Podemos ver la imagen de dos estaciones meteorológicas. Tenemos la estación Santiago y la estación Tocumen, en donde se genera la proyección o el comportamiento tendencial de la temperatura mínima.
la ciencia ha demostrado que el incremento, principalmente el calentamiento sobre el planeta, se está evidenciando principalmente en lo que son las temperaturas mínimas. Luego también hay un incremento en las temperaturas máximas, pero es más relevante lo que viene sucediendo con el tema de las temperaturas mínimas, y claramente vemos tanto en Santiago como en Tocumen que este cambio del patrón o de la tendencia de la temperatura es ascendente y que va más allá, un poco en relación con lo que dice la evidencia global, alrededor de 1 grado, medio grado centígrado. Entonces, esto es importante para el momento de planificar medidas de respuestas que están asociadas a lo que conocemos como la adaptación. Pero de igual forma podemos hablar de qué sucede con el aumento del nivel del mar. Panamá es un país que por su característica geográfica extremadamente estrecho, rodeado del Océano Pacífico, el Mar Caribe, o sea, extensos territorios de costa, una alta densidad poblacional y desarrollo económico en nuestras costas. Por ende, es un sector en el cual desde el Ministerio de Ambiente se le viene poniendo mucho interés y mucho énfasis en qué sucede con el ascenso del nivel del mar y qué representa tanto para nuestra economía, para nuestros modos de vida, como se señaló, el mar como vida y modo de vida o modo de subsistencia, ¿no? Y vemos lo que refleja tanto la estación Balboa como la estación Cristóbal a través de mareógrafos ubicados tanto en la entrada como en la salida del Canal de Panamá, de que hay una tendencia también al incremento del nivel del mar. Que si vemos y decimos, bueno, son milímetros, pero entendamos la dinámica de costa, entendamos la dinámica de marea, que esos milímetros luego se pueden traducir en entradas del nivel del mar y afectación metros importantes hacia lo que es la parte continental. Y en la gráfica de abajo también lo dice, digamos, datos a través del Centro de Observaciones Global, en donde claramente se identifica en el caso de Panamá una flecha en lo positivo asociado al ascenso del nivel del mar en la parte caribe. Ahora, conocemos las consecuencias de este calentamiento, cómo nos puede afectar, pero debemos saber también qué tan vulnerables somos o cuáles son los efectos asociados a este cambio. Principales efectos que se empiezan a ver ya en nuestro país: cambios en los patrones de lluvia, aumento de la temperatura claramente evidenciado, el tema del ascenso del nivel del mar, que luego nos lleva a afrontar un problema en el cual debemos trabajar arduamente, que está asociado a la salinización y principalmente a salinización de acuíferos. Pérdida de biodiversidad, muy asociado a esa riqueza de biodiversidad en nuestro territorio, y extremos climáticos. Y aquí en extremos climáticos y cambio en el patrones de lluvia, quiero detenerme unos minutos y quiero que veamos la tabla que recoge los datos diarios de precipitación para el mes de junio, el mes que acaba de pasar, en la estación Tocumen. Son datos extraídos de hidrometeorología de TES. En la primera columna vemos los datos registrados de este mes. Quise resaltar en rojo estos datos que a plena vista llaman la atención. Y luego quiero que nos vayamos a la tercera columna, que es el promedio histórico. Aquí lo que debemos tener presente es que la forma en que está lloviendo en nuestro país está cambiando. Y está cambiando de una manera que nos genera mayores impactos asociados principalmente a extremos climáticos de inundación, que luego se traducen en deslizamientos y otras afectaciones en cadenas que conocemos. Si vemos el promedio histórico, en el mes de junio hay una tendencia a distribuir la lluvia de manera, digamos, constante a lo largo del mes. Y si vemos el registro de este mes de junio del 2021, vemos días como el 3 de junio, 25 milímetros de lluvia, el 7 de junio, 28 milímetros de lluvia, el 13 y 14, recordarán las inundaciones que provocaron 85 y 109 milímetros de lluvia.
y luego el 21 con 33 y el 30 con 17. Y los demás días, si se dan cuenta, la lluvia es mínima. Y esto lo podemos ver hace años atrás y lo vamos a seguir viendo. ¿Cómo está afectando el cambio climático esas condiciones del tiempo que veíamos, ese tiempo meteorológico? En el caso de las precipitaciones, nos está llevando a alta concentración de lluvia en poco espacio de tiempo. Entonces, no es lo mismo que se te precipiten 358 milímetros acumulados del mes en 30 días a que se te precipiten en 3 o 4 días. Eso exacerba nuestra vulnerabilidad desde diferentes puntos de vista, en el tema de producción, en el tema de abastecimiento de agua, en el tema de infraestructura. Entonces, hacia allá debemos dirigir nuestras acciones, nuestras oportunidades de adaptación, a entender qué está sucediendo con las condiciones del tiempo actual que me están transformando la climatología del país como ya lo conocía anteriormente. Luego tenemos que determinar nuestra vulnerabilidad. Y para determinar nuestra vulnerabilidad debemos entrar a evaluar temas como elementos climáticos que ya hemos visto, elementos socioeconómicos y elementos biofísicos. Sobre la base de esos tres elementos debemos generar entonces información que permita mostrar qué tan vulnerable es nuestro país ante los impactos del cambio climático. La herramienta principal, datos climáticos y generación de proyecciones futuras. Sobre esa base determinamos nuestra vulnerabilidad, llámese en el sector recursos hídricos, llámese agricultura, infraestructura, el sector costero, el sector que queramos y evidenciar esa vulnerabilidad. Y para ello, actualmente el Ministerio de Ambiente, con el desarrollo de la Cuarta Comunicación, en apoyo al proyecto llevado adelante con PNUD, estamos desarrollando lo que son la nueva generación de escenarios de cambio climático para Panamá, considerando el último reporte o los últimos escenarios globales generados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y vemos en la gráfica nada más ilustrativa, orientadora, que hay un comportamiento muy bien marcado en lo que es el cambio de las temperaturas mínimas y medias para las proyecciones versus una línea base que está en negro ya establecida. Pero ¿qué sucede con la precipitación? Si vemos la precipitación no notamos tanta diferencia. Y esto puede ser engañoso, esto puede ser, digamos, manejar la precipitación de una manera diferenciada que la temperatura, porque al final los análisis lo hacemos con valores mensuales por un tema de necesidad de espacio computacional para correr los modelos. Tendemos a hacerlo con análisis mensuales, muy rara vez anuales, pero se utiliza el promedio mensual. Y el promedio mensual va variando un poco, pero si entramos a hacer este análisis, valor día a día, podemos ver entonces que hay mucho cambio en el comportamiento espacial y temporal de la precipitación. Pero hoy en día nos encontramos construyendo estos nuevos escenarios de cambio climático como producto de nuestras comunicaciones nacionales. Ya tenemos publicado e identificado el primer ejercicio que se hace a nivel país sobre identificar la vulnerabilidad de nuestro territorio ante el cambio climático. Y la construcción de la vulnerabilidad va en base a tres componentes que se identifican en la parte superior. Nuestra exposición, cómo se expone nuestro país a los impactos del cambio climático, nuestra sensibilidad, qué tan sensible es el país en respuesta a estos impactos, y nuestra capacidad adaptativa. En cada uno de ellos se identifican indicadores, variables que nos permiten generar un mapa diferenciado para cada uno de los componentes de la fórmula de la adaptación, de la vulnerabilidad, perdón, que no vamos a entrar en detalles, pero están asociados tanto indicadores sociales, económicos, medioambientales, y al final la conjunción de cada uno de ellos me permite identificar
a manera nacional la vulnerabilidad de nuestro territorio. ¿Y qué podemos destacar? Una alta vulnerabilidad principalmente en nuestros territorios indígenas comarcales, seguido luego de nuestros territorios rurales. Y esto está muy asociado a los indicadores o valores utilizados para generar lo que no nuestra capacidad adaptativa, que muchas veces son indicadores de origen socioeconómico. Por ende, tienen un peso importante para determinar la vulnerabilidad. Ahora, hablemos de mitigación del cambio climático. Como les decía, es una pincelada bastante rápido con el ánimo de despertar esa inquietud de necesidad de información para compartir con ustedes y que puedan compartir en los países donde dignamente nos representan. Pero para hablar de mitigación debo saber cómo contribuyo a través de las emisiones. Y esta filmina nos permite ver cómo Panamá, a través de la elaboración de su segundo informe bienal de actualización que se presenta ante la Convención de Cambio Climático, queda claramente demostrado que es un país carbono negativo. Y resaltar que a inicios de estas semanas, este ejercicio de preparar el reporte bienal de actualización sufrió la revisión por parte de expertos a nivel de la convención, en donde le dan una clasificación de excelente al ejercicio realizado y los valores, digamos, presentados a través de nuestro segundo IVA. En verde podemos ver, primero entender la gráfica. Lo que vemos de 0 hacia arriba son emisiones que se representan a través del sector energía, agricultura, procesos industriales, residuos, y en verde podemos ver abajo todo lo que es capacidad de secuestro, captura de carbono a partir de nuestro sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Esta capacidad que tiene nuestra definición de bosque, de tierras forestales, permite que podamos asumir la responsabilidad de las emisiones de los diferentes otros sectores, llámese energía, procesos industriales, agricultura y residuos, y quedar con un balance a favor de aproximadamente, estamos hablando de 27.000 kilotoneladas de CO2 equivalente. 26.272 tenemos aquí, kilotoneladas de CO2 equivalente. Entonces, Panamá secuestra lo que emite a través de sus otros diferentes sectores producto de la actividad humana. Recuerden que aquí medimos emisiones producto de la actividad humana. Y además de secuestrar lo que emite, queda con un remanente de 26.2 kilotoneladas de CO2 equivalente. Aquí, digamos, la parte numérica detrás de lo que significa esa carbono negatividad. Entonces, todo el tema asociado a ese programa nacional de restauración de bosques que viene a contribuir a seguir incrementando esa capacidad de carbono, viene a fortalecer que podamos mantenernos como carbono negativos dentro de un periodo de tiempo bastante largo. Pero también hay que incrementar acciones que nos permitan reducir emisiones en sectores como energía, que vemos que es un sector que va creciendo a lo largo del tiempo, al igual que el sector de, agricultura, que es otro de los principales emisores de nuestro país. Ahora, ¿qué acciones de mitigación estamos desarrollando? En el sector energía podemos señalar la estrategia de movilidad eléctrica, la agenda de transición energética, el etiquetado eficiente y de eficiencia energética, el reglamento de edificación sostenible, mercado de calentadores solares, una serie de iniciativas que de la mano de la Secretaría Nacional de Energía, en colaboración, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, se vienen identificando como acciones de mitigación que contribuyen a reducir las emisiones de este sector. En el caso de procesos industriales, está toda la implementación de la enmienda de Kigali
a través del Plan de Enfriamiento de Panamá, que fue lanzado hace unas 2 semanas, si no me equivoco, la semana pasada, en donde Panamá ya tiene un plan de enfriamiento en cómo va a atender todos esos gases que fueron sustitutos de los gases que agotan la capa de ozono y que luego nos dimos cuenta que tenían un valor importante en el calentamiento global. A través del protocolo de Montreal se abre la enmienda de Kigali y viene a dar respuesta al controlar estos gases que tienen de una u otra manera una contribución también en el calentamiento. Para el sector agricultura se vienen desarrollando actividades como las acciones nacionalmente apropiadas de mitigación y trabajamos de la mano con el sector de producción de arroz. Hay un NAMA que se está tratando de desarrollar en el sistema de cultivo de arroz y con Anagán hemos avanzado bastante en esa acción nacional de mitigación en el tema de ganadería sostenible. Y así tenemos en el tema de residuos un programa que se viene a implementar como programa Basura Cero, el Plan Integral de Gestión de Residuos. Y en el tema del uso de la tierra y cambio del uso de la tierra y silvicultura, resaltar nuevamente el Programa Nacional de Restauración Forestal y toda esa estrategia para empezar a implementar lo que, para la redundancia, es la estrategia RED+. RED+, reducción de emisiones por deforestación y degradación, y el símbolo más viene a todos esos beneficios asociados al tener un bosque en pie, como es biodiversidad, como es recarga hídrica y todos esos complementos o beneficios. Pero estas son acciones identificadas en los sectores donde estamos emitiendo, pero hay acciones que van más allá, que son más integrales y se viene trabajando con todo el tema de la empresa privada, la sociedad civil, el programa Reduce tu Huella Corporativo y tenemos la ya mencionada Ruta Verde del Canal de Panamá, que es la estrategia ambiental de la ACP. Entonces, como podrán ver, el país también viene contribuyendo a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero mediante diferentes iniciativas que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Mensaje: somos un país altamente vulnerable, ya estamos sufriendo impactos del cambio climático a través de nuestra vulnerabilidad. Somos carbono negativo, pero al final también somos conscientes que es un ejercicio global, un ejercicio multilateral y por ende también contribuimos a implementar acciones hacia la mitigación. Nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional. El Acuerdo de París establece metas o objetivos globales de reducción. Para cumplir estas metas globales debe existir un compromiso o esas contribuciones a nivel nacional. Y para ello, Panamá entonces viene a ofrecer, digamos, esa oferta de reducción de emisiones a través o de acciones que contribuyan a hacer frente al cambio climático mediante sus compromisos determinados a nivel nacional. Para ello, se enmarca dentro de lo que se conoce como el mecanismo de ambición del Acuerdo de París, que establece el marco de tiempo dinámico para la generación de estos compromisos y tener presente que los compromisos cada vez que se renuevan deben ser más ambiciosos. No podemos echar hacia atrás lo que dijimos en la CD1 actualizada. Por ende, cuando Panamá presenta su primera contribución en el año 2016, abordaba únicamente 2 sectores, el sector energía y el sector uso de la tierra y cambio de uso de la tierra. Me dices, Bolívar, por favor, cómo voy en tiempo, ¿viste? Y nos abocamos a un ejercicio de preparar y enmarcarnos en esa ambición del Acuerdo de París. Por ende, sometemos en el año 2020 la actualización de nuestro CDN y esta actualización pasa de 2 sectores a 10 sectores. Pasa a ser de una NDC de mitigación a una NDC que involucra mitigación y adaptación. Y así, cuando nos toque revisar la actualización de la NDC en el 2025, debemos ser más ambiciosos
de lo que hemos propuesto en esta actualización que se acaba de presentar en el 2020, la identificamos en el gráfico como el primer ciclo de la CDN. Debemos tener presente que para este año se está trabajando en el Plan Nacional de Acción Climática al 2050, se está elaborando la Política Nacional y la Ley Marco de Cambio Climático. Hemos presentado recientemente, a finales de marzo, nuestro segundo reporte bienal de actualización y ya nos preparamos para solicitar los fondos que nos permitan entrar ya al ciclo de los reportes de transparencia. Ya no van a ser reportes bienales de actualización, sino que debemos presentar reportes bienales de transparencia. Para el 2022 esperamos tener completa esta estrategia de cambio climático a largo plazo y presentación de la cuarta comunicación nacional sobre cambio climático. En el 2023, a nivel global, se hace el primer balance mundial sobre los efectos de las contribuciones determinadas por los países. Vamos a ver si alcanzamos esa meta del objetivo del Acuerdo de París de 2 grados centígrados, pero hacer inminentes esfuerzos para que nos suba más allá del 1.5 grados. Tenemos que presentar ese ejercicio al 2023 y ahí nos vamos a dar cuenta si estamos llegando o vamos a cumplir esta meta. Al final, la visión como país es seguir siendo carbono negativo e incrementar nuestra resiliencia al 2050. Eso es lo que nos dice al final cada una de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional. Estos son los sectores en el cual vamos a estar incidiendo de manera importante a través de procesos de identificación de recursos para implementar iniciativas, llámese a través de los fondos ya establecidos mediante la convención, a través de Creo que el compañero René quedó un poquito fuera del sistema. Sí, creo que su internet ha fallado. El internet del señor René parece que ha fallado. Podemos esperar un poco a que él se reintegre. Igual creo que ya estaba ya conocía yo su presentación, ya estaba casi cerrando. Vamos a esperar a que se integre. Pero bueno, Bolívar, no sé si, por ejemplo, Sí. ya que se acerca la hora del cierre y estábamos esperando a que la vicecanciller pudiese pronunciar unas palabras de cierre, no sé si quieres que iniciemos mientras René se reincorpora. Oh, René parece que se salió. Sí. Y podemos iniciar quizás con alguna pregunta, puede ser, podemos iniciar con 1 o 2 preguntas en lo que el señor René puede cerrar su presentación. ¿Qué te parece esa dinámica? Sí, por supuesto. Pero antes de las preguntas, sí quería resaltar algunos puntos que don René expresó muy bien, que son las MDL, los mecanismos de desarrollo limpio, y las NAMAS, que son las acciones nacionales por mitigación. Creo que Panamá apuesta bastante el tema de descarbonización en el sector energético. Creo que la colega Rosilena está presente, la Secretaría de Energía. Estos son uno de los puntos que Panamá visiona hacia una COP26, el tema de energía a través de la matriz energética, son acciones que determinan la compensación. No somos un país de grandes estadísticas de emisiones, pero sí tenemos metodología de compensación y tenemos acciones concretas en materia de mitigación. Y resaltar también lo importante que él expresó el artículo 3, que habla, el artículo 3 va a ser en la COP26 uno de los artículos más duro en materia de negociación. Son artículos que países que conforman la Unión Europea habla de la transparencia climática. La transparencia climática es el componente de datos, de acuerdo a los estudios del IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, de cómo va el comportamiento. Para ello, Panamá, en la pasada cumbre de acción climática, coordinada también por Reino Unido, el señor presidente Laurentino Cortizo precisó esa iniciativa regional que Panamá tiene sobre transparencia climática como componente articulado a todo lo que se ha hecho a través del grupo negociador donde Panamá participa, el AILA, el grupo independiente,
donde la región apuesta mucho a nuestro país en este tema de transparencia climática, con datos firmes a través del índice de vulnerabilidad, los mecanismos de adaptación, nuestras NDC. Todos estos aspectos considero que son relativamente importantes para visionar y tener puntos orientados a presentar en la próxima COP26. Sin más preámbulo, veo que, bueno, René lamentablemente no pudo conectarse. Estaremos en el proceso de preguntas. Empezamos con la licenciada Quimaura González. Ella expresa, nos pueden ampliar las actividades para orquestar acciones entre la diplomacia científica, la diplomacia en cambio climático y la diplomacia pública, como los diplomáticos en sede y en misión. No sé, Ana Laura, si pudieses ahí hacer esa articulación. Mi disculpa, no sé, el sistema me sacó de repente, ya estaba terminando, no sé si tengo espacio, Bolívar. Por supuesto, René, ahí adelante, no hay problema. Gracias. Sí, en lo que René pone su presentación, quizá puedo ir comentando sobre la pregunta. René, habíamos iniciado con una pregunta en lo que te reincorporabas. Entonces, en lo que pones tu presentación, adelante. Yo aquí interactúo un poco con el público. Bueno, Quimaura, con mucho gusto, no sé si pudiste tomar mi contacto. Una de las intenciones también de esta conferencia era eso, era crear un intercambio inicial y empezar a compartir información. Esta información es sumamente amplia. Yo, como podrán comprender, no pude cubrir todo. Incluso aquí algunos embajadores me han estado comentando de cosas que se me quedaron sin decir, y Bolívar también ha estado añadiendo muchas cosas en temas de compromiso con organizaciones internacionales. Es mucho el tema que se puede ampliar. Entonces, con mucho gusto, si tomas mi contacto o nos ponemos en contacto contigo y te podemos comentar un poco más sobre todas las iniciativas, y como hablas, la diplomacia científica es sumamente importante también. Entonces, sí te podemos hacer llegar esa información y con actualizaciones de manera periódica también, porque estamos actualizando las acciones muy frecuentemente. René, ¿pudiste poner la presentación? Sí, estoy en eso. Ok. Un segundito. Seguimos con otra preguntita mientras que René nos... Bueno, es un comentario básicamente del embajador Taller, que expresa: la semana pasada estuvo en Panamá una delegación alemana y uno de los que se especializa en eficiencia energética señaló que considera que nuestra máxima oportunidad es en reducir el uso de energía para enfriamiento de espacios, aire acondicionado. Sí, nosotros tenemos básicamente, con el permiso de Ana Laura, básicamente esa oportunidad, sobre todo con el gobierno alemán. Ya hay, creo que, inicio de negociación de un acuerdo en materia de hidrógeno. Los alemanes han puesto mucho ese énfasis en que Panamá lo ven como un hub de hidrógeno verde. Sabemos que Chile lleva el inicio de esto, pero Panamá, con su aspecto logístico y todas estas estrategias que hemos llevado, ellos están apostando mucho, y de ahí ha surgido esa buena relación que desde Cancillería lo hemos coordinado con la Secretaría de Energía, de cómo ellos están aprovechando estos inicios de proyectos para ir trabajando bastante en apoyo financiero, en apoyo de proyectos ya indicadores básicos en materia de energía renovable. Así que, embajador, con gusto estamos en contacto, le damos seguimiento a todas estas visitas que el gobierno alemán pudiese realizar. Creo que René ya presentó ya se puede ver los slides. Adelante, René. Gracias, Bolívar. Como les decía, ya estamos en la parte final. Estamos revisando un poco los compromisos, los sectores en el cual tenemos compromisos identificados, y señalaba de que la idea es poder iniciar un proceso de identificación de recursos para implementar estos compromisos en cada uno de estos sectores, ya sea a través de fondos identificados en el marco de la Convención de Cambio Climático o a través de procesos bilaterales también. Sector bosque y transición energética, que eran los primeros sectores de la contribución presentada en el 16, y sectores adicionales como recurso hídrico, biodiversidad, ecosistemas marinos,
agricultura, ganadería y acuicultura, muy importante aquí. Se decidió integrar también toda esta parte de la economía asociada a la producción de los mares. El tema de salud pública, infraestructura sostenible. Entonces, aquí les dejo, digamos, esos 10 sectores en donde Panamá apuesta a asumir sus compromisos ante la convención y destacar esos principios orientadores de nuestra contribución nacionalmente determinada. Un enfoque integrado, es decir, todas las acciones nos deben encaminar a poder tener mitigación y, si es una acción de mitigación, un co-beneficio asociado a adaptación. Y viceversa, si es una acción o un compromiso de adaptación, tiene un co-beneficio asociado a la mitigación. Está bajo el enfoque de planificación y toma de decisiones participativas para el desarrollo resiliente e inclusivo. Es una temática que no es una exclusividad del Ministerio de Ambiente. Hay diferentes sectores con diferentes rectores y diferentes actores involucrados y por ende es una responsabilidad colectiva. También tiene un principio orientador que va dirigido a todo este momento actual que nos afecta y busca esa recuperación sostenible, baja en emisiones y resiliente, saliendo o enfocando cómo generar esa recuperación post-COVID-19. Y el enfoque de soluciones basadas en naturaleza e infraestructura verde. Se ha determinado a través de diferentes investigaciones que en el momento o en el espacio donde sea posible desarrollar soluciones basadas en naturaleza y no enfocadas en infraestructuras grises, la capacidad de respuesta, la capacidad de funcionamiento, durabilidad de esta medida implementada es mucho más larga. Finalmente, como les decía, para articular todas estas acciones debemos tener un marco regulatorio institucional y para ello quiero destacar No se escucha, René. Sí, yo creo que René está teniendo problemas de conexión. No sé si, bueno, tenemos a la vicecanciller con nosotros. No sé si en lo que René pueda incorporarse y dar un mensaje final, ya que esa era, creo que, la penúltima diapositiva de su presentación. Entonces, no sé si ya que tenemos aquí a la señora vicecanciller, podríamos hacer un mensaje de cierre y luego podríamos quizá extender un poco en el periodo de preguntas y respuestas y también si René se logra reincorporar. ¿Qué te parece, Bolívar? Sí, por supuesto, le damos la palabra a su excelencia Daira Carrizo, viceministra de Relaciones Exteriores. Adelante, señora viceministra. Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Dar mi reconocimiento a la academia por ofrecernos este espacio tan importante para recibir información tan válida por parte de Ana Laura y del licenciado René. Quiero dar un agradecimiento especial al Ministerio de Ambiente con quien trabajamos de la mano por todas estas iniciativas que estamos compartiendo, así también con la Secretaría de Energía, haciendo saber que para esta Cancillería es, o sea, parte fundamental de nuestro trabajo, uno de nuestros pilares es los temas de cambio climático y protección del medio ambiente. Es un compromiso de la Canciller, de mi persona, bueno, y que lo queremos transmitir a ustedes. Damos gracias por ese acompañamiento mutuo que tenemos, por esas múltiples iniciativas que tenemos a nivel de Cancillería, donde estamos tratando de tener coherencia de lo que estamos expresando afuera, vivirlos adentro con limpiezas en las playas, generando aquí, bueno, reciclaje, viendo cómo utilizamos menos papel, los recursos que tenemos disponibles, utilizarlos de una forma más eficiente, aplicando la circularidad. Es importante que integremos todos estos conceptos. Es importante recibir esta información y que luego la podamos
pasar cada vez que nos reunimos con embajadores, que estamos en foros internacionales, precisamente para dar visibilidad a los esfuerzos que está haciendo Panamá. Segundo, para también dar visibilidad a la posición de vulnerabilidad en la que estamos. Y bueno, ya también por último, que interioricemos realmente que nosotros dependemos de la tierra, dependemos de los océanos. O sea que sí estamos ahorita mismo en una situación de supervivencia. Hace más de 40 años que se estaban haciendo todas estas proyecciones relativas al cambio climático. Si nos informamos un poco más, podemos ver cómo solo en Centroamérica, en Latinoamérica, la biodiversidad ha sido afectada. Más del 80% de los vertebrados aquí han desaparecido. Entonces, y esto es consecuencia de la actividad humana. O sea, que tenemos que tomar responsabilidad, no sentirnos culpables, sino tomar responsabilidad y tener acciones concretas. Empieza con lo individual y de ahí nos vamos expandiendo. Por eso es tan importante que ya en ese modo de expansión, donde entra la diplomacia climática, y mantener nuestra presencia, o sea, a nivel nacional e internacional con esfuerzos articulados, unificados, pero coherentes. Tenemos que ser coherentes con nuestras acciones y realmente vivir ese compromiso, porque bueno, tal como lo dice la canciller, es una cuestión de supervivencia, pero también agreguémosles a esa parte romántica del asunto. O sea, es de lo que vivimos, es nuestra vida y depende de nosotros que se mantenga o no. Así que yo, en todo caso, estoy muy feliz de formar parte de esto y de tener la dicha de poder encontrar en mi camino gente tan preparada y tan comprometida. Y bueno, aquí estamos en Cancillería para seguir trabajando juntos y con muchísimo gusto, muchísimo compromiso y sin cansancio. En todo caso, Ana Laura, René, les doy las gracias por tan valiosa información que nos han compartido en el día de hoy. Bolívar, mil gracias a ti también por ser moderador, doctor Spence, de nuevo por darnos por este espacio. Yo creo que vamos a seguir teniendo este tipo de conversatorios muy seguidos porque, como dice Ana Laura y como dice René, el material es enorme y es importante que estemos informados precisamente para proyectar todo este conocimiento hacia afuera. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, señora viceministra, por esas motivadoras palabras de esa voluntad y esa visión de la Cancillería en integrar este tema, que es de aplaudir todas estas gestiones que se han realizado. Llevo muchos años en el tema y es un tema que siempre está en los procesos internacionales en materia de negociación. Bueno, antes de esto, sí quisiera responderle una pregunta, si me permiten, a la embajadora Natalia Arroyo. Ella me consulta, bueno, mil gracias por tan excelente presentación. Solo añadir que Panamá pertenece a la Comisión Monetaria Internacional con sede en Cambridge y alentamos la participación activa de Panamá. Bueno, ahí sí quisiera entrar un poquito en detalle. Bueno, Panamá del 2013, a través de la Ley 5 del Ministerio de Ambiente, Panamá es santuario de ballenas. Panamá es el primer país de la región que tiene un monitoreo a través del canal de Panamá, donde los buques que transitan por el canal miden si están transitando ballenas para no hacer la colisión de las ballenas, por el motivo de que hubiesen anteriormente estudios donde colisionaban las ballenas y aparecían varadas, en este caso la ballena jorobada, en Galápagos. A través de eso, iniciativa que el Smithsonian, el Canal de Panamá, el Ministerio de Ambiente, trabajan con este monitoreo satelital de los cetáceos. Este es algo importante que muchos países han tenido ese ejemplo. Panamá regionalmente en este tema participa a través del Grupo de Buenos Aires. El Grupo de Buenos Aires es un grupo conformado con varios países de la región, donde Panamá lideriza temas de avistamiento, ha coordinado talleres este año. Sabemos que la CBI tiene un poco connotaciones ya la retirada de Japón de este tema, que era uno de los países que muchos lo saben en este escenario, aplicaban a la caza de ballena para otros fines. A raíz de eso, el financiamiento se ha perdido un poco, pero activamente nosotros participamos. Es un poco el comentario que quisiera detallar
También, doctor Spen, le doy la palabra para unos comentarios también de cierre. Gracias, Bolívar. Gracias, viceministra. Gracias, Ana Laura. Nuestro amigo René. Bueno, a veces nos traiciona la tecnología, es parte de este proceso. Lo importante es que podamos ir ofreciendo. Este es un tema muy especial, porque yo recuerdo hace muchísimos años que Panamá fue un país de los que inició este tema, con la pesca de atún de cola azul con la María. El santuario de las ballenas es un tema que Panamá ha estado trabajando hace más de 20 años. Incluso todas las iniciativas en materia oceanográfica salieron precisamente de la administración panameña en la década de los 90. Y yo debo reconocer públicamente, porque sí lo hago, es el interés que tuvo en su momento el canciller Ricardo Alberto Arias, que fue un defensor de todo este tema e incluso llegó a liderar la propia comisión en algún momento. Entonces, esta administración en particular ha dado un salto cualitativo porque el tema a sí mismo ha podido alcanzar nuevos estadios. Y que tienen que ver con otro tipo de relacionamiento, lo que hablábamos al inicio. El enfoque ya es integral. No es un enfoque únicamente de los biólogos, de los geógrafos, no. Es un enfoque que se constituye en un elemento fundamental para la política exterior. Y no solamente la política exterior como herramienta, sino como relaciones internacionales, porque funciona en el marco de esta comunidad internacional. Entonces el país va definiendo en materia de relaciones internacionales una conducta, y esa conducta es lo que nos va a reconocer ese liderazgo. Y si ese liderazgo se continúa en las siguientes administraciones, bueno, vamos a tener un país realmente líder. Ese Ocean Leaders, también es parte de este problema mucho más complejo. E incluso a veces la viceministra se ríe cuando yo planteo el tema a nivel de espacio sideral. Bueno, ya algunas cancillerías en el mundo están hablando de espacio sideral. Y este es un tema muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Y está en Naciones Unidas discutiéndose. Pero vuelvo a tierra y al océano. Gracias a los expositores el día de hoy. Gracias al despacho de la ministra, gracias al despacho de la viceministra, que estuvieron acuerpando desde un inicio esta actividad, y obviamente a todos los que se han ido sumando, a las instituciones que estamos trabajando de manera conjunta, y a nuestro excelente moderador, que siempre lo ha hecho con mucho tino cuando se trata de abordar los temas que él ha estado moderando. Muchas gracias a todos, pero sí quiero recordarles, hemos bajado un poco la intensidad de la conferencia, no porque vamos a dejar de programarla, sino que estamos en otras actividades precisamente que tienen que ver con lo que es el concurso de la carrera diplomática y demás, que nos está consumiendo bastante tiempo. Pero aún así, en este mes de julio, nosotros tenemos ya programado para el día 13, es un proceso de información sobre el estado de las reuniones y los acuerdos del Bicentenario. Y va a estar con nosotros Paulina Franceschi. Yo los invito a todos para que estén presentes, participen de esta actividad. El día 15 ya hemos organizado un conversatorio con el Ministerio de Desarrollo Social, donde se va a hablar sobre el tema del liderazgo de la juventud y sus habilidades. Recordemos que estamos en esa semana, el 12 es el Día Mundial de la Juventud, pero el día 15 nosotros vamos a dar. Y tenemos otra pendiente para el día 28, que vamos a hablar sobre el estatus de la implementación de la Agenda 2030. O sea que tenemos algunas cosas, en medio de las ocupaciones tenemos, y
reiterándoles la invitación para que puedan estar con nosotros compartiendo. Y yo quisiera, viceministra, con su anuencia, Ana Laura y René, este tema yo creo que también debe ser, tenemos que buscar la forma de hacer llegar esta conferencia a nuestro servicio exterior. Obviamente que nosotros estamos subiendo todas, pero siempre hay solicitudes de nuestros embajadores, nuestros cónsules y todo el servicio exterior que realmente son instrumentos que a ellos les sirve para garantizar los intereses nacionales de Panamá en este sentido. Muchas gracias a todos nuevamente. Doctor Spence, eso forma parte del programa que tenemos precisamente. Gracias, muchísimas gracias. Saludos entonces. Y bueno, gracias a todos. Ana Laura, ¿tú querías decir algo? No, solo quería darle la oportunidad a René para que dé su mensaje de despedida, porque como salió tan abruptamente, quería darle una oportunidad de dar un mensaje de despedida, sí. Oh, no, René. Gracias, mi disculpa nuevamente. Bueno, ya son 8 años con esta máquina y creo que debo ir saliendo del apego que le tengo. Mis excusas, agradecerles la oportunidad para compartir con todo el equipo de Cancillería sobre esta temática realmente importante. Como señalaba el doctor Spain, y yo me reía que hablaban del espacio sideral, pero crea que durante el proceso de negociación uno de los puntos que se establece o se señala mucho es el derecho al espacio atmosférico para poder emitir y promover mi desarrollo. Entonces, hasta de esos temas hablamos en los procesos de negociación. Es un tema bastante complicado, bastante amplio. Como mensaje final, Panamá es altamente vulnerable al cambio climático, ya lo estamos, tenemos evidencia de esto. Y segundo, venimos haciendo la tarea de mitigación, somos carbono negativo y seguimos ampliando esa capacidad de contribuir a la mitigación, que al final es un beneficio global. Yo lo dejo por aquí y muchas gracias. Gracias, René. René. Muchas gracias, René. Bueno, no sé si ya entonces con eso cerramos el evento. Muchas gracias a todos por la asistencia. Por ahí hicieron un comentario, por ejemplo, de que esto es algo que es parte de Misión Panamá. Me pidieron también que resaltara esa parte. Es todo parte de la misma misión. Y bueno, si hubieron cosas que no se mencionaron, es porque el tema es demasiado amplio. Pero aquí estamos, ya hemos compartido nuestros contactos y a la orden para cualquier cosa. Esto solo fue la semilla de contacto, pero este tema está para que nos dé mucho trabajo en los próximos meses. Sí es. Así que sí es. Esa es la idea. Y muchas gracias. Y también cualquier propuesta de un nuevo conversatorio, a la orden. Si la propuesta viene de parte de los embajadores, está excelente. Se podría hacer por región también, para ver todos los avances. Así que dejemos esto como que hay más por hacer. Exactamente. Bueno, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Buenísima presentación. Saludos a todos.